Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, tú eres digno de alabanza, de honor, de gloria. Todo loor debe ser exclusivamente para ti. Tú nos has dado la vida, Señor, la sustentas. Tú eres, Señor, quien envía las bendiciones y conforta en medio de las aflicciones. A ti te ha placido desde antes de la fundación del mundo escoger a un pueblo para tu gloria, para que te alabe eternamente, y hoy se ha hecho realidad. La iglesia del Señor Jesucristo, de tu Hijo amado, hoy convocada por tu mandamiento, se presenta delante de ti, oh Señor, por la gracia de tu Santo Espíritu, a celebrar tu santo día. Queremos darte gracias primero por el privilegio de poder estar aquí reunidos. Gracias porque a pesar de los afanes de este mundo, de las situaciones complejas, del pecado, tú nos permites, Señor, seguir firmes en la fe y poder estar aquí hoy, oh Padre, para enaltecer tu nombre. Bendice de una manera especial la celebración del Santo Día en todas las iglesias bíblicamente constituidas. Te rogamos por la enseñanza, por la predicación de tu palabra, en las diferentes extensiones de la Iglesia de la Gracia, en el Carmen, en Bello, también en la Estrella. Y te rogamos por las demás iglesias hermanas que también hoy se reúnen y se congregan para alabar tu nombre. Te pedimos por aquellos hermanos y amigos que lastimosamente no nos pueden acompañar. Te rogamos por algunas situaciones especiales de hermanos que están viviendo calamidades, que están viviendo aflicciones, especialmente nuestra hermana Rosa Restrepo, el hermano de nuestro hermano John Jairo, el señor Albeiro Borges, se encuentra en la clínica. Te rogamos por ellos, por muchos hermanos también que están en aflicción, que están sufriendo padecimientos en estos momentos, y te pedimos que si a bien tienes, nos puedas tener con ellos nuevamente el próximo domingo o en los próximos domingos y poder celebrar tu santo nombre delante de ti. Entregamos este estudio de Hechos. Te rogamos, Padre, que de una manera especial tu Santo Espíritu nos ilumine, que abra nuestro entendimiento y que tu palabra sea eficaz como siempre lo ha sido, para edificación de tu pueblo y para la conversión de los no creyentes. En todo caso, Padre, hoy es un día para darte la gloria desde el principio al fin. La gloria la mereces tú, Señor. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, para dar inicio a nuestro estudio, les pido que por favor vayamos al capítulo 26 del libro de los Hechos. Y vamos a estudiar todo el capítulo 26 del libro de los Hechos, versos 1 al 32. Hechos capítulo 26, versos 1 al 32. Dice la palabra del Señor. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes,
y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Amén. Muchos consideran hoy en día que se requiere un mayor grado de locura o de irracionalidad para creer en la fe cristiana. Muchos consideran que tener fe en Cristo es casi una ceguera mental, un desliz de la mente, algo que escapa fuera de este mundo. Precisamente muchos historiadores y algunos eruditos piensan que el verdadero impacto del cristianismo en toda la historia ha sido aquella abnegación casi que dista muy poco de la locura, esa abnegación que lo llevó a dar su vida por uno que afirmamos que murió, pero que al tercer día resucitó y hoy gobierna en los cielos. Algunos creen que verdaderamente el impacto del cristianismo es eso, la locura del cristianismo. La verdad es que mucha sangre se derramó por causa de la fe. En todas las sinagogas de Judá, de Israel, en las tierras de Palestina, en el circo romano, en todo el mundo se ha derramado sangre por causa de esta fe. Pero el hombre incrédulo cree que esto es a causa de una locura, que esto se debe a que es una insensatez, a que es algo que la ciencia, que la razón no puede probar,
y por tanto los cristianos son sencillamente objeto de un gran padecimiento de demencia. Esta era una de las cosas por las cuales Pablo le escribe años anteriores a los sucesos que acabamos de leer en Hechos 26 a la iglesia de los Corintios. Y a los hermanos corintios, en el capítulo 1, en el verso 18, les dice la siguiente afirmación: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, los cristianos, es poder de Dios. Luego en el verso 23 dice lo siguiente: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y la verdad es que esto es la realidad de lo que nosotros hoy vivimos. Hoy en día, ser cristiano fiel, conforme a las Escrituras, es una locura para las personas. Un cristiano que desea servir a su Dios, que desea obedecer la ley que su Dios le ha dado, es considerado por el mundo como un mojigato, como un esquizofrénico moral, como alguien que añora ese puritanismo antiguo, como un retrógrado. Hoy en día es loco, es una locura desear servir a los demás, desear morir por el Evangelio, pregonar que creemos en un Dios creador todopoderoso, que la tierra no apareció de un Big Bang, que no somos producto de la evolución, que fuimos creados por ese Dios que todo lo ha hecho y que envió a su Hijo, siendo plenamente Dios, siendo plenamente hombre, murió en una cruz por nuestros pecados, al tercer día resucitó, luego ascendió a los cielos y allá espera la orden de su Padre para venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es lo que creemos, pero el mundo lo considera una locura. El mundo lo considera una demencia. Precisamente, todo el capítulo 26 de los Hechos, vamos a ver cómo Pablo va a defender la locura del Evangelio. Lo que va a hacer en su quinta defensa va a ser esto: va a defender la locura que los gentiles, que los incrédulos creen que es el Evangelio. Y por eso el título de nuestra enseñanza hoy, de nuestro estudio, es ese: una apología a la locura. Una apología a la locura, una defensa a la locura. Y vamos a ver en primera instancia cómo Pablo, a través de la predicación del Evangelio, lo cual constituye toda su defensa, empieza a hablar primero, en una primera instancia, valga la redundancia, sobre lo que él vivió antes de padecer esta locura. Es decir, lo primero que va a hablar Pablo es de aquella falsa cordura que él vivió en su pasado. Y eso lo observaremos entre los versículos 1 al 11. Empezamos a notar algo, y recuerden el contexto de nuestro pasaje. Pablo ha sido enviado a Cesarea, y allí en Cesarea fue juzgado en primera instancia, o fue escuchado por el gobernador Félix. Pero ya han transcurrido 2 años, y ha estado allí en prisión en Cesarea, con algunos privilegios. Se le permitía ser atendido por familiares, por amigos, por hermanos en la fe. Incluso Lucas estuvo acompañándolo ahí. Pero luego de 2 años, Félix es sucedido por otro gobernador puesto por Roma, Festo. Y a Festo le plació escuchar a Pablo, pero al ver que no entendía muchas cosas y al ver también que Pablo, siendo un ciudadano romano, apeló al César, lo mantiene allí a la espera de cómo entender por qué razón ha de enviar a un hombre que está siendo acusado por los judíos, por creencias judíos, a que vaya y se presente a una audiencia con el gran emperador César. Y es así como recibe una visita muy cordial, y es de aquel llamado rey Herodes Agripa. Este Herodes Agripa no es el mismo Herodes Agripa del capítulo 12, el cual es muerto por causa de Dios. ¿Recuerdan aquel hombre que no quiso dar gloria a Dios? Fue tratado como Dios, no quiso darle la gloria a Dios, y vino un ángel, lo tocó y él falleció. Ese fue Herodes Agripa I. Su hijo fue Herodes Agripa II. Y este hombre es muy conocido en la historia, además de su ilustración, también por aquella relación íntima no permitida con su hermana Berenice. Y bueno, Herodes Agripa II
era un hombre para nada prudente o para nada modesto. Él tenía pompa, andaba con escoltas, con tribunos. Era un hombre sumamente importante y hacía notar que él era importante en toda la tierra de Palestina. Y es así como tienen una conversación Festo y Agripa II, y en esa conversación Festo le comenta todo lo que está pasando. Tengo a un preso que está preso sencillamente por unas acusaciones judías, pero no entiendo nada de lo que él dice. Así que tú que eres judío, tú que conoces todas las costumbres judías, sería bueno que lo escucharas. Y ahí tenemos una gran audiencia para Pablo. Tenemos a la representación de la autoridad romana en toda Judea, es decir, a Festo, ¿sí? Y tenemos a la representación de la autoridad política judía, es decir, a Herodes Agripa II. Es una gran oportunidad para Pablo y providencialmente y soberanamente se le presenta esta gran oportunidad a Pablo. Y es por eso que al principio lo que hace Pablo, al dársele la oportunidad por parte de Agripa II para ser escuchado, es que él muestra toda su gran emoción por estar allí defendiendo el Evangelio. Y por eso él dice: dichoso soy, bienaventurado soy, oh rey Agripa, de que tú me escuches, de poder presentar defensa. Ahora, ¿por qué él cree que es bienaventurado? ¿Por la audiencia que le escucha? ¿Qué creen ustedes? Pues porque va a hablar ante el gran político Festo, gran militar también, o porque va a hablar al gran rey Herodes. ¿Es por eso? ¿Creen ustedes que es por eso? No. Por la gran oportunidad de presentar el Evangelio. La gran oportunidad de presentar el Evangelio. Pablo tenía unas fibras espirituales que temblaban cuando tenía la oportunidad de presentar el Evangelio. Las mismas fibras que debemos de tener todos los cristianos. Cualquier mínima oportunidad para presentar el Evangelio es dichosa para nosotros, es bienaventurada. Hasta los ángeles se sienten dichosos viendo cómo se predica el Evangelio por los cristianos. Así que Pablo tenía una gran oportunidad de presentar el Evangelio a ellos. Y eso era bienaventurado para él. Ahora, el punto al que va Pablo es a presentar la defensa del Evangelio, no de él. Y miren que ya llevamos 5 defensas de Pablo con esta. Y en todas lo único que hemos visto es que Pablo ha mostrado que lo que importa es el Evangelio, no su persona. A él no le interesa si ha de morir, a él lo que le interesa es lo que proclama. El Evangelio es lo más importante para Pablo. Y por eso la defensa de Pablo es la defensa del Evangelio del Cristo crucificado y resucitado. Esa es la defensa de Pablo. Ese es el contenido. Hay algo particular, y es que aquí tenemos una diferencia entre el público, y especialmente en el rey Agripa. Por eso vamos a notar en todo el discurso de Pablo, que Pablo siempre se refiere a Agripa, hablándole al rey directamente, aunque habían otros en el mismo despacho. Y es que Agripa era un hombre político, judío, era un hombre de mucha pompa, pero había tenido grandes privilegios al ser educado a los pies del César romano, desde niño. Y además de eso, era un hombre ilustrado en las costumbres judías. Él conocía la ley y conocía a los profetas, algo que no sabía ni tenía la menor idea ni Félix ni el mismo Festo. Agripa sí conocía todas las cosas, y esto es una gran oportunidad para Pablo mostrar de que las acusaciones que le estaban haciendo, de que él pregonaba palabras en contra de la ley de Moisés, que él profanaba el templo, eran falsas, porque ahora sí tenía alguien que conocía lo que estaba pasando, conocía lo que era la ley y los profetas. Y es así como Pablo empieza identificándose, y esto es una estrategia que Pablo siempre usa. Pablo era un erudito en la ley. Era casi un abogado Pablo. Y Pablo lo que hace es identificarse con su juez. ¿Recuerdan en aquel discurso, en aquella defensa con el pueblo? Él se identifica con ellos. Yo soy judío de judíos. Y acá le dice al rey Agripa, todo el mundo puede testificar en mi nación, en Israel, en Jerusalén, que yo nací desde pequeño, fui educado bajo las raíces judías. Fui instruido como la más rigurosa de todas las sectas.
Los fariseos, yo viví fariseo. Como lo diría en Gálatas y en Filipenses, del más de los fariseos yo fui el primero. Le aventajaba a muchos. Yo soy judío de judío y yo creo en Moisés, creo en todo lo que anuncia Moisés, porque sencillamente yo fui educado desde pequeño con esas costumbres, con la ley judía. Así que nadie puede decir que yo ahora soy sencillamente un gentil. No, yo fui educado con las mejores raíces judías, hebreas. Soy hebreo de hebreos. Pero aquí Pablo está diciendo algo, y es la conexión en cuanto a la acusación que él tiene y lo que él viene predicando. Pablo cree en la ley judía, y Pablo lo único que pregona es la ley judía. Porque resulta que los profetas lo que anunciaban era la restauración futura de Israel, la resurrección. Vamos a Oseas capítulo 6 y vamos a ver cómo los profetas desde la antigüedad anunciaron la restauración de Israel y hablaron acerca de la resurrección como parte de la restauración de Israel. En Oseas capítulo 6, versos 1 al 2, dice el profeta Oseas: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Así que la predicación de la resurrección de los muertos que Pablo estaba haciendo no era algo contrario a la costumbre judía, no era algo contrario a la ley judía. Al contrario, él lo que predicaba era lo que Moisés estaba anunciando y todos los profetas habían anunciado desde la antigüedad, que Dios había prometido que su pueblo viviría eternamente con él y que si era preciso lo resucitaría. Y es por eso que Pablo le hace una pequeña acusación al tribunal que lo está acusando y le está diciendo: bueno, Herodes, tú eres judío, tú eres un gran judío, ¿y ahora qué? Están juzgando si la resurrección es verdad o no es verdad. Si los profetas la anuncian, ¿por qué estamos debatiendo si es verdad o no la resurrección? ¿Por qué me están acusando de predicar la resurrección como si fuera algo falso? Si esto es lo más sensato, esto es lo más cuerdo para la religión judía. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Por eso es su exhortación, que ahora se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. ¿Les parece increíble? Y entonces, ¿cómo han de llamarse ustedes judíos si Moisés y todos los profetas anunciaron eso? Lo sensato es que predicar la resurrección de los muertos, ¿o no? Eso es lo que Pablo le está diciendo a Agripa. Pero Pablo va a mostrar que a pesar de todo ese conocimiento que él tenía, a pesar de todo lo sensato que era entre los judíos, la verdad es que él vivía una falsa cordura. Porque miren las consecuencias o los actos de este gran erudito en la fe judía. ¿Qué hacía Pablo? Con todo el conocimiento que tenía de la ley de los profetas, con todo y eso, lo que hacía era encerrar en las cárceles, castigarlos, incluso consentir la muerte de todos aquellos que creían por la fe en el Señor Jesucristo. Y acá notamos un gran contraste, porque tenemos a Pablo identificándose como un gran erudito, pero también de un momento a otro tenemos a Pablo como un gran sanguinario. Toda la razón que él tenía en su mente lo llevaba a actuar de manera violenta en contra de un grupo de hermanos también judíos. Lo llevó a castigarlos, lo llevó a apresarlos, los llevó a respirar amenazas de muerte en contra de ellos. Ahora, ¿esto les parece lógico? ¿Les parece sensato? Pero para los judíos de aquel tiempo, para los principales sacerdotes y ancianos, esto era lo más sensato: perseguir a los cristianos, matarlos, encerrarlos, y si era preciso ir hasta los confines de la tierra para hacerles mal, lo hacían. Lo que Pablo vivía era una falsa cordura, una falsa sensatez. Eso era lo que Pablo vivía, y es la misma vivencia del hombre sin Cristo: una insensatez, una falsa cordura. El hombre sin Cristo se cree muy sabio,
pero a la hora de la verdad lo único que está padeciendo es de una falsa sabiduría, una falsa cordura. Y es por eso que Pablo va a continuar en su segunda parte del discurso, con la transformación que él vivió de manera personal. Pablo va a pasar de ser un gran erudito, un hombre que tenía una gran sensatez para los judíos, pero que a la verdad era una falsa cordura, a convertirse en un loco para los judíos. Y él vivió ese proceso de manera experiencial, es decir, de una manera vivencial. Él lo sufrió y lo vivió en carne propia. Y eso es lo que va a relatar en los versículos 9 al 23. Perdón, del versos 12 al 23. Dice Pablo que precisamente estando ocupado en aquella furia enloquecida que tenía contra los cristianos, él iba dirigido hacia Damasco. Y acá tenemos el relato otra vez de la conversión de Pablo. Ya en Hechos capítulo 9 lo hemos visto, en Hechos capítulo 22 también lo hemos visto. Pablo relata su conversión. Ahora, el punto de Pablo no era simplemente dar testimonio de lo que él fue y ahora no era, sino lo que buscaba Pablo era mostrar el evangelio de Cristo. Esa era la intención de Pablo. No era mostrar lo que tanto hizo en su pasado y ahora que le vieran y enorgullecerse de lo que ahora era en su presente. Pablo deseaba mostrar el evangelio de Cristo. Y Pablo relata ciertas cosas inéditas que no habíamos visto en los dos relatos de su conversión. Lo primero es que Pablo habla de que estando en camino a Damasco, una luz que incluso sobrepasó el resplandor del sol lo rodeó a él y a todos los que con él estaban. Acá hay algo muy particular, es que Pablo añade que esa luz era mayor que la luz del sol y estamos hablando de que esto ocurrió al mediodía. Y aquí Pablo lo que está diciendo es que lo que él vivió fue algo más supremo de lo natural. Una experiencia que superó lo que era natural. Pero en segunda instancia, Pablo dice que cuando cayó de su caballo, cuando todos fueron rodeados de esa luz, cuando él queda ciego, escucha una voz que le dice aquella famosa frase: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mejor dicho, Pablo, Saulo, es una locura que luches contra lo que estás luchando. Entre más luche, más te vas a lastimar. Y noten la respuesta de Pablo ante esa voz: ¿quién eres, Señor? Y recuerden que Pablo tiene entre su audiencia a la máxima autoridad romana que lo puede juzgar a él después del César. ¿Y quién era el señor del imperio romano? El César. Pero Pablo está diciendo acá que su señor no era el César, sino que ¿quién era? El que le hablaba en ese momento. Aquel cuya luz sobrepasaba la luz natural del mayor de los astros que tenemos, el sol. Así que Pablo reconoce no solamente la supremacía sobrenatural de aquel que le está hablando, sino que reconoce la supremacía de autoridad humana del que le está hablando. No hay ninguna otra autoridad mayor a ese Señor. ¿Y quién es ese Señor? Jesús. Así que Pablo les está diciendo a ellos: miren, yo creía que yo era muy sensato, que luchar contra los cristianos era la mejor de todas las cosas, que iba a ganar galardones en los cielos delante de nuestro Dios, que incluso Abraham iba a estar orgulloso de mí. Pero la verdad es que yo lo que estaba cometiendo era una gran locura. Estaba luchando contra lo que no podía. Y lo peor de todo es que sencillamente no tenía ninguna oportunidad de ganar. Era una locura. ¿Y qué hacer ante el Señor que es más poderoso que mí, que yo? ¿Qué hacer frente a ese Señor? O me entrego al suicidio, porque obviamente enfrentarme a Él sería una muerte segura, o me rindo. Y este Señor le dice a Pablo: tú serás mi servidor, mi ministro y serás mi testigo. Todo lo que yo te mande, todo lo dirás y lo proclamarás. Y Pablo lo que hace es sencillamente darse cuenta que tiene que rendirse. Eso era lo más sensato, eso era lo más lógico.
Eso era lo más inteligente. Y eso es lo que Pablo habla. Y por eso es que Pablo le está diciendo al rey Agripa, la máxima autoridad judía, recuerden eso, al señor de los judíos, y le está diciendo al representante del César: este es el Señor al cual yo sirvo. Este es el Señor al cual yo le rindo y por el cual estoy dispuesto a dar mi vida y a morir. Porque es que ninguno es mayor que Él. Ninguno es mayor que Él. Y lo que hace el Señor Jesucristo para Pablo, y lo cual ya hemos visto, es advertirle que ellos tal vez no le iban a recibir bien. Él iba a ser enviado a los gentiles, Él iba a ser enviado al mismo pueblo judío, y Él tendría que ser librado de ellos, porque ellos vivían una locura irremediable. Por eso noten que el mensaje que le da a Pablo, y este es un mensaje inédito que no encontramos en los anteriores relatos, es que el propósito de que Pablo fuera su ministro, fuera su servidor, fuera su testigo, es que él predicara la palabra que su Señor le estaba diciendo y ahora ellos fueran abiertos sus ojos. Noten lo que dice en el versículo 18. ¿Para qué? Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Así que lo que está diciendo Pablo a toda su audiencia es que todos ellos viven ¿en qué? En tinieblas. Verdaderamente ellos viven en una insensatez, en una ceguera espiritual y moral. Eso es lo que Pablo le está diciendo a su audiencia. Yo estoy acá hablando de Cristo porque ustedes necesitan abrir sus ojos, porque ustedes están en la oscuridad. Y hay una gran promesa: por más que ustedes quieran hacer algo conmigo, el Señor me librará, si a Él le place, porque es el Señor. Pero ustedes deben de abrir sus ojos, ustedes deben de salir de la oscuridad en la cual están, deben de alejarse de ella, porque sencillamente van a la perdición. Eso es lo que Pablo les está advirtiendo a Festo, a Agripa II, a Berenice y a todos los que le acompañan en el mismo despacho. Y aquí Pablo lo que va a mostrar es la conexión que hay entre lo que él era en su conocimiento judío con la lógica de creer en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no va en contra de la ley de Moisés. El Señor Jesucristo no va en contra de las profecías. El Señor Jesucristo es el cumplimiento de la ley y es el cumplimiento de las profecías. Y por eso Pablo va a añadir esto: para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? El núcleo del Evangelio. Eso es lo que está mostrando Pablo. Esto es el Evangelio. Para salir de las tinieblas, para salir de aquella oscuridad, ustedes deben de tener fe ¿en quién? En Cristo. De esa manera van a recibir perdón de pecados y de esa manera van a recibir herencia eterna en los cielos. Es de esa la única manera. Y Pablo va a continuar diciéndole a Agripa: por tanto, rey Agripa, yo no pude ser rebelde a la visión celestial. Yo no pude ser rebelde a lo que viví, porque resulta que ahí encontré verdaderamente lo que significaban la ley y los profetas: Cristo. Cristo era lo que anunciaban Moisés y los profetas. Era Cristo. Todo lo anunciado era para mostrarle al hombre que estaba perdido en su pecado y que el Mesías no venía a rescatarlos del yugo romano. El Mesías venía a rescatarlos del yugo de Satanás, de la esclavitud del pecado, de la ceguera espiritual. A eso venía el Mesías. Y por eso Pablo lo que dice es que él empieza a predicar que se arrepintiesen desde Judea hasta lo más conocido en el mundo occidental, a todos los gentiles, a predicar que se arrepintiesen y que hicieran obras de arrepentimiento. Eso es lo que Pablo anunció siempre: predicar a Cristo, a Cristo, a Cristo crucificado, a este resucitado. Y en esta situación, Pablo está mostrando que la falsa cordura que él vivió y ahora la locura que estaba padeciendo, a la verdad no era ninguna cosa
insensata. Era lógico. Ya le había sido mostrado de que la ley y los profetas se cumplían ¿en quién? En Cristo. Le había sido mostrado que luchar contra Cristo era una cosa insensata porque era luchar contra Dios. Así que ya no había más remedio. Sencillamente Rey Agripa, sencillamente Festo, yo no tuve más opción y por eso es que estoy aquí en estos momentos. Por eso es que estoy aquí. Por eso me acusan, por predicar lo que decían los profetas y por anunciar la verdad del Evangelio, de que Cristo era lo que anunciaban los profetas. Por eso es que me tienen aquí. Y aquí es donde vamos a ver de pronto el éxtasis en el siguiente punto de la enseñanza o la defensa de Pablo. Y es la reacción que pasa o la reacción que ocurre entre la audiencia de Pablo en ese momento. Y este será nuestro último punto, la verdad de la locura. La verdad de la locura es nuestro último punto y eso lo veremos en los versículos 24 hasta el 32. Dice la palabra que diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y acá Festo interrumpe el discurso y la defensa de Pablo para decirle lo que él consideraba de este hombre. Y es que era un chiflado. Este hombre era un maniático, un demente, pero era un demente particular. Era un demente por tanto estudiar. Eso era lo que le decía Festo a Pablo. De tanto estudio que tienes, Pablo, desde pequeño te educaron en la ley, desde pequeño te enseñaron las escrituras, todas esas cosas que ustedes creen como judíos, toda esa palabrería que ustedes afirman, todos esos libros que ustedes dicen conocer, o todas esas historias, y eso lo único que ha hecho en ti es volverte loco. Eres un orate, una persona que no tiene juicio. Eres una persona que disvaría en su discurso. Esa es mi conclusión. Las muchas letras te vuelven loco. Y aquí lo que Pablo va a mostrar es que lo que él ha hecho no es hablar cosas locas o fuera de la lógica. Por eso la respuesta de Pablo es decir: yo no estoy loco, excelentísimo Festo. Les voy a hacer una pregunta capciosa. ¿A quién más se le llama excelentísimo en el libro de los Hechos? ¿A quién? A Teófilo. Muy bien. Eso quiere decir que Lucas le está llamando la atención ¿a quién? A Teófilo también. Excelentísimo significa una persona ilustrada, una persona importante, pero también una persona educada. Así que Lucas, de una manera indirecta, también le está mostrando a su receptor primario: pon cuidado a lo que está diciendo Pablo. Pon mucho cuidado, porque tal vez tú hasta ahora, leyendo esta carta, leyendo estos relatos, esta historia que cuidadosamente he descrito, tal vez estés pensando que todo es una locura. Y Pablo lo que le va a decir, como también lo diría Lucas, no solamente a Teófilo, sino también a todos nosotros, es que lo que él estaba hablando eran palabras de verdad y de cordura. De verdad y de cordura. Eso es lo que hace Pablo. El Evangelio no es locura. El Evangelio es la mayor de todas las corduras. Eso es el Evangelio. ¿Por qué? Porque es la verdad. Por eso. Es la verdad. Y aquí Pablo está mostrándole sencillamente a su acusador de que el loco no es él, sino que ¿quién es el loco? ¿Quién es el insensato? Festo. Festo es el insensato. Y Pablo le está diciendo: Festo, mira, todo lo que yo he hablado no pasan de la locura. Y aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Es aquellos hermanos en la fe y algunos inescrupulosos en contra de la fe, que dicen que estudiar mucho la palabra, que dicen que estudiar mucho esta letra te puede matar o te puede convertir en algún loco desenfrenado. Estudiar la Escritura
es alimentar la cordura de nuestra alma. Esto no fue hecho para locos. Bueno, fue hecho para locos, para que se convirtieran en sensatos. Esto es la mayor de todas las sensatez. Esto es. Así que no se preocupen aquellos que estudian la Escritura guiados por el Espíritu Santo en que se van a volver locos. No se volverán locos, se volverán locos para el mundo, pero para Cristo serán cuerdos. Y Pablo le está diciendo a Festo: mira, lo que yo he estado hablando simplemente son palabras elocuentes, elocuentes con la ley, elocuentes con la verdad, elocuentes con los profetas. Por eso Pablo le diría a Timoteo más adelante que todas las Escrituras fueron dadas para hacernos sabios para salvación. Porque la Escritura nos convierte en sabios, porque yendo a perdición nos convierten para ir a salvación. Por eso las Escrituras no son locura, son cordura para el alma. Pero vamos a ver algo muy especial que pasa. Y es que Pablo, después de hacer hincapié en que él no es un loco y que por eso él no se avergüenza de predicar lo que ha venido predicando, por eso él dice: yo no he hecho esto en un rincón, yo lo he hecho de manera pública. Tanto ha sido así que por eso me encuentro acá acusado. Ahora Pablo va a dirigir su atención a su receptor principal, y es a Agripa II. Y le está diciendo a Agripa: Rey Agripa, ¿tú crees a los profetas? ¿Tú crees a los profetas? Miren la pregunta que le hace Agripa. No es ¿crees en el Señor Jesucristo? No, es ¿crees a los profetas? Porque sabía Pablo que todo lo que había hablado de Cristo era conforme a ¿qué? A los profetas. Y que Agripa conocía a los profetas. Y por eso le pregunta: ¿crees en los profetas? Y aquí encontramos la particularidad que el acusado, que el interrogado se convierte ¿en qué? En el interrogador. Algo sumamente inteligente por parte de Pablo, y obviamente esto es guiado por la gracia del Espíritu Santo. Pero lo más cautivador de todo el capítulo 26 es la respuesta de Agripa. Y le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Y acá tenemos dos tipos de personas que reaccionan ante la presentación del Evangelio. El primero, cree que estamos locos sencillamente porque las muchas letras pueden desquiciar a alguien. Es decir, es una persona que cree que el Evangelio es algo meramente intelectual. Y el rey Agripa, en este caso el segundo receptor, el segundo tipo de reacción, lo que cree es que el Evangelio consiste en tratar de convencerlo a él aquí en la mente. El Evangelio persuade, por supuesto que sí. El Evangelio persuade. Pero para creer se requiere, además de la persuasión, que la persona que es persuadida abrace el Evangelio con fe. Si no hay fe, no hay conversión. Así que se requiere, además de ser persuadido, tener fe en el Señor Jesucristo y aferrarse al Señor Jesucristo. Y esto quiere decir que debo ser convicto de la verdad, ser cautivado de la verdad. Y es por eso que muchas personas a las cuales les predicamos, a las cuales les anunciamos el Evangelio, sencillamente no son ganadas para el Evangelio. Porque por poco son persuadidas. ¿Y qué fue lo poco que le faltó a Agripa? ¿Qué fue lo poco que le faltó a Agripa? La fe. Esa pequeña palabra monosílaba, fe. Eso fue lo único que le faltó. Casi nada le faltó a Agripa. Solo un peldaño para llegar a la salvación. Pablo le está diciendo a Agripa: quisiera Dios. Y aquí Pablo dice la verdad de algo. Y es que la persuasión, para que sea convertida en fe, requiere la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es Dios quien convierte. Porque nosotros somos tan locos en nuestro pecado, tan esclavos del pecado, que nunca creeríamos. Por eso es necesario que el Espíritu Santo convierta el corazón, transforme a la persona.
Y Pablo le dice, quisiera Dios que no solamente tú, por poco o por mucho, pero no solamente tú, sino todos los que me escuchan se convirtieran. Quisiera Dios que todos los que escuchan la predicación de la palabra en este púlpito, por poco o por mucho, se conviertan como Pablo, a excepción de sus cadenas. Que se convirtieran a Cristo. Muchos de los que se sientan aquí en ese momento, hoy domingo 2 de febrero, son como Festo y son como Agripa. Creen que predicamos locura y les encanta ver a los locos hablar. Y otros creen que por poco son persuadidos a la verdad, porque creen en un evangelio que llega aquí pero que jamás llega acá. Muchos de los que están aquí son como Festo y como Agripa. Y Pablo lo que le está diciendo es, ojalá lo único en lo cual no se parecieran a mí son las cadenas que me tienen atado. Pero de una manera implícita les está diciendo Pablo, la verdad, a mí me tienen encadenado estas cadenas físicas, pero a ustedes los tienen encadenados las cadenas espirituales del pecado. Así que los locos no son los cristianos, los locos son los incrédulos. Ustedes están locos. Lo que diferencia a la locura de la sensatez es la verdad. Y la verdad que nos hace libres es la predicada por nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdad, que es la cordura para el hombre. Esta, nada más que esta. Jesucristo crucificado y resucitado. Esa es la verdad que te quita las verdaderas cadenas que has cargado por toda tu vida sin darte cuenta, las cadenas del pecado. Por eso esto es una apología a la locura. Y qué bueno que nosotros seamos locos. Qué bueno, Lucas, que estamos locos. Algunos entendieron la expresión. Como aplicación, lo primero, mis hermanos, en la fe, es que el Señor Jesucristo nos advirtió a nosotros que el discípulo no es mayor a su maestro. Es decir, si Él padeció que lo trataran como el mayor de los locos, Él era para el mundo y sigue siendo para muchos en el mundo el loco más grande. Por eso tuvo una conversación muy particular con Pilato. Pilato era la máxima autoridad romana que lo podía juzgar antes del César. Y el Señor Jesucristo le dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Qué es lo que separa a la locura de la cordura? La verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dice Pilato, ¿y qué es la verdad? Pilato tal vez murió siendo un loco cegado por la oscuridad de su pecado. Y por eso él nunca supo la respuesta a esa pregunta. ¿Qué es la verdad? Aunque tenía frente a sus ojos la respuesta hecha carne. Cristo es la verdad. Así que, mis hermanos, no tengamos temor. Así tengamos mayores padecimientos como los tuvo Pablo, aunque nunca será posible, pero que seamos iguales en padecimiento en algún menor grado a Pablo. Eso es beneficio para nuestra fe, porque confirma que somos discípulos de Cristo. Somos locos, bendecidamente locos, porque el mayor de los locos es la verdad que este mundo ha rechazado. No temas en predicar la verdad del Evangelio. Así para el mundo sea locura, para ti es cordura que te llevará a la vida eterna. Y como segunda aplicación a nuestros queridos oyentes, la verdad, por más elocuente que seamos los predicadores o que seamos los que tenemos la oportunidad de enseñar el Evangelio, por más elocuentes que sean los maestros,
La verdad es que tú no podrás comprender lo que nosotros vivimos si no te rindes al Señor. No podrás. Si intentas rechazar la verdad, tendrás lo que pides. Vivirás en tu locura. Aunque tú creas que es la mayor de las corduras, la verdad es que es una falsa cordura. Y por eso la invitación es que te unas a los locos, que te unas a este pueblo que ha sido redimido por el Señor Jesucristo. Porque de lo contrario, el juicio eterno vendrá sobre ti. Y sufrirás eternamente los padecimientos por haber tenido la verdad frente a tus ojos, por haberla escuchado con tus oídos, pero jamás haberla aceptado con tu corazón. Por eso la invitación es: ven a Cristo. Cristo es la verdad. Cristo te sanará de aquella locura espiritual que en este momento es tan fuerte que ni tú sabes que la padeces. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra y damos gracias por amarnos, por la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo. De verdad, nosotros podríamos ser esclavos del pecado por toda nuestra vida, pero a ti te plació liberarnos, salvarnos. Danos de nuevo, danos valentía para predicar el Evangelio, para no tener temor de que nos traten de dementes, de cualquier otro tipo de insulto a la razón. Te rogamos que haya valentía en nuestros corazones para no avergonzarnos del Evangelio, como lo dijo el mismo apóstol Pablo a los romanos, porque este es poder de Dios para salvación. Es el poder, la potencia de Dios para salvación. Es tu poder. Y por eso predicaremos con denuedo, con valentía, la locura del Evangelio. Eso es lo que predicaremos, porque a ti te ha placido llamarnos a través de la locura del Evangelio. Convierte el alma que está aquí rechazando a Cristo. Llévalo a los pies del gran pastor, que se rinda y que se una a esta hermosa locura que es vivir el Evangelio. En el nombre de nuestro amado Salvador, Jesucristo, oramos, Señor. Amén.